Hola, muy buenas, soy David Ortega y nada, ¿tú también quieres jugar a juegos retro o a juegos arcade, a juegos de tu consola Nintendo, de Sega, de Mega Drive? Pues nada, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar cómo hacer tu propia máquina arcade gracias a una Raspberry Pi como esta. Así que de verdad, si tú también quieres crear una máquina arcade para echarte tus partiditas y tus vicios, pues ya sabes, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Así que dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguidme en Instagram que es @durku y uniros a mi grupo público de Telegram que como digo está todo en la descripción de este vídeo. Y bien, ¿qué materiales necesitamos? Porque la verdad es que para hacer esta máquina pues nos va a hacer falta una serie de materiales que bueno, no son relativamente caros. De hecho lo más caro que podemos encontrar pues a día de hoy sería la Raspberry Pi, que como digo últimamente están pues un poquito digamos elevada de precios. El monitor de la pantalla, que yo en mi caso he seleccionado una de 24 pulgadas y luego también pues lo más caro también sería pues el tema del kit de las maderas, que si no recuerdo mal pues estaba en 80 euros el pedestal y unos 60 o 50 digamos el bar top, no me acuerdo muy bien, pero vamos, creo que no llegaba a los 200 euros el tema de las maderas. Pero bueno, vamos a pasar aquí a la pantalla porque tengo digamos un TXT que como digo pues son digamos todos los materiales que yo he detectado que son digamos los más importantes. Así que nada, vamos a pasar a la pantalla y como estáis viendo pues aquí digamos tenemos pues todo el kit de materiales con sus respectivos enlaces de compra, que como digo pues todos estos enlaces estarán en la descripción del vídeo para que también vayas a comprarlos. Y como ya he dicho pues necesitaríamos las maderas, necesitamos la Raspberry Pi, que yo en mi caso pues como digo pues es el modelo, era el 3 modelo B1.2 si no recuerdo mal. Sí, vamos a ver que la tengo aquí, de hecho Pi 3 modelo B1.2, sí, efectivamente. Luego obviamente también necesitaremos una tarjeta SD. Yo recomiendo que sea mínimo de 64 GB básicamente, porque si luego le vamos a meter juegos pues es verdad que los juegos no ocupan mucho siempre y cuando sean digamos de consolas antiguas. Si a lo mejor ya metemos juegos de PS1 pues a lo mejor esos juegos ya van a ocupar más, pero vamos, yo creo que una de 64 nos va a ir bastante bien. Y si ya queremos un poquito más pues podemos irnos a una de 128 o 256, que además en Amazon me ha sorprendido el precio de las tarjetas SD porque es realmente barato. Luego también tendríamos como digo pues el monitor, que en mi caso como digo ya he dicho he comprado uno de 24 pulgadas y de hecho el monitor lo he comprado de segunda mano y creo que me ha costado en torno a los 50-60 euros y la verdad es que es una maravilla. Es una pantalla Benq que como digo pues dejaré el enlace aquí. Luego también necesitaremos los botones. Los botones, como ya he dicho, pues es que hay multitud de colores, de formas. Yo he seleccionado unos que son todos blancos. Puedes coger pues que sea uno amarillo, rojo, otro verde. Yo no, yo quería que todo fuera, digamos, tanto los botones como las palancas de color blanco, ya que el frontal de la máquina va a ser negro y creo que el contraste va a quedar pues muy bien. Luego también obviamente necesitaremos una fuente de alimentación que nos servirá pues para alimentar sobre todo la Raspberry Pi, y luego también pues unas luces LED RGB que bueno, no lo he puesto aquí, pero eso ya va a ser digamos un extra que le voy a meter yo a la máquina. También con la fuente de alimentación alimentaremos el amplificador de audio, ya que la máquina lleva digamos dos altavoces en la parte superior, que como estáis viendo pues también necesitaremos comprar altavoces que si no recuerdo mal son de 3 o 4 pulgadas. Son relativamente baratos, creo que están en torno a los 12-20 euros la verdad los dos, y la verdad es que es una cosa que bueno, que también podrías usar a lo mejor el audio de la pantalla, ya que la imagen le voy a sacar por HDMI, pero bueno, teniendo ya digamos los dos altavoces la parte superior pues va a quedar mucho mejor. Luego esto de entrada de corriente pues es digamos por donde nos va a entrar la alimentación, que de hecho vamos a abrir el enlace para que lo veáis.
Vale, como estáis viendo, pues esto es, digamos, pues la parte que va a ir, digamos, en la parte trasera, que simplemente, bueno, este conector, no sé si es ahora que lo pienso, creo que sí, ¿no? Este conector, sí, este conector es universal. Y nada, simplemente pues va a ser el que va a alimentar, pues dando la fuente de alimentación como a una regleta de enchufes que voy a poner dentro, pues para que, digamos, pues para luego conectar la pantalla, las luces y más cositas. También necesitaremos comprar el U-Molding, que el U-Molding básicamente es una goma que luego va en el perfil de la madera, que también lo he comprado de color blanco, ya que si no la madera pues se ve el canto de la madera y queda bastante feo. Lo más común es que haya un molding y también hay T-molding. El T-molding es que cuando tu perfil de la madera lleva, digamos, una ranura perforada. En mi caso es el perfil totalmente plano, así que me sirve perfectamente el U-molding. Luego también, obviamente, necesitaremos el metacrilato, que esto lo vamos a usar pues para la parte, digamos, de la pantalla y para la parte superior de la marquesina. Que esto, bueno, yo lo he puesto un enlace de Amazon, pero esto también lo podéis comprar, digamos, en vuestra tienda más cercana de bricolaje a medida. Y la verdad es que también de precio suele estar bastante barato. Luego, obviamente, necesitaremos un cable HDMI, que va a ser el que nos va a pasar la imagen desde la Raspberry Pi hasta el monitor. Y como he dicho, pues una regleta de enchufes pues, para enchufar por los diferentes aparatos eléctricos que la máquina va a llevar por dentro. Luego, como otros, pues he puesto la imprimación para pintura, que bueno, esto no he puesto marca ni enlace porque, como digo, pues al fin y al cabo hay muchísimas marcas, muchísimos modelos. Esto lo más común es que vayáis a vuestra tienda de confianza y que el chico o la chica que esté atendiendo pues os recomiende. Luego la pintura. Y también pues obviamente pinceles y brochas, que como digo pues esto al fin y al cabo es muy relativo y que os va a servir cualquier que veáis o cualquier cosa que tengáis por casa. Así que creo que esta es la lista, digamos, de material más importante que hay que comprar. Y nada, como digo, pues enlace en la descripción para que tú también vayas a comprarlos. También decir que este vídeo tengo que dividir en 3 partes, porque hacer todo el proceso de la máquina arcade pues quedaría un vídeo larguísimo, cerca a lo mejor de 1 hora, hora y media, y cosa que personalmente pues no me gusta nada. Así que, como digo, lo tengo que dividir en 3 partes. Y también, por supuesto, dar las gracias a Arcade Bros, ya que son los que me han cedido las maderas para hacer esta máquina arcade. Así que de verdad, un saludito y muchas gracias. Por cierto, tenéis también en la descripción de este vídeo pues la página de Arcade Bros, además de, digamos, de todos los elementos y componentes que he tenido que comprar pues para hacer esta máquina. Así que, como digo, pues todo en la descripción del vídeo. Y si vais a la página de Arcade Bros, pues veréis que ellos ya tienen, digamos, máquinas arcade montadas, que la verdad es que tiene una pinta estupenda. Pero además, si eres un poquito más manitas o quieres, digamos, adentrarte a hacer tu propia máquina arcade, pues ellos también venden, digamos, un kit de maderas, el cual se compone, digamos, de un bar top, que digamos es la parte de mitad para arriba. Y como digo, pues eso lo venden en un kit que es automontable, y además este kit pues lo venden en 3 maderas diferentes, que es MDF, si no me confundo, que básicamente pues madera pura y dura, de color madera, sin nada. Y luego también disponen de melamina negra y melamina blanca. Yo la verdad es que hubiera preferido melamina negra, ya que mi máquina arcade la quería hacer negra, cosa que si compras la madera, digamos, pura, pues luego tienes que dar una imprimación y una pintura. Pero bueno, no ha sido gran problema, porque la verdad es que yo, como digo, quería hacer mi propia máquina arcade desde cero, así que creo que esta era la mejor opción. Y para montar esta máquina arcade, pues la verdad es que hay muchas opciones, hay muchos tipos, hay muchos emuladores. Yo he optado por la opción de una Raspberry Pi, como he dicho al principio, que esta es la versión 3, la versión 3, modelo B1.2. Podría haber usado la 4, pero es que últimamente las Raspberry Pi están un poquito caras de precio, están elevadas. Imagino que será por el tema de, yo que sé, de esto de los chips y del silicio, que no hay mucho. Y nada, tenía esta por casa, así que lo voy a hacer con esta Raspberry Pi. Y también voy a usar el sistema de RetroPie, que realmente es muy facilito de usar. Tiene un poco, digamos, de miga el tema de configurar y el tema de meter las ROMs, pero no os preocupéis, ya que voy a hacer un vídeo dedicado solamente a eso. Pues el paso número 1 es cortar las maderas. Y sí, yo no voy a cortar las maderas, pero es que la gente de Arcade Bros me pasó unos vídeos del proceso de fresado de las maderas, ya que ellos disponen de su propia fresadora CNC, así que fueron tan majos de enviarme los vídeos. Así que vamos a ver el proceso de cómo las maderas se transforman de un tablón grande a las típicas maderas para la máquina arcade.
Paso número 2, ya que tenemos las maderas en casa, pues simplemente tenemos que montarlas. Y aquí tengo que decir una cosa, y es que el sistema de montaje es una maravilla. La verdad es que viene con unos sistemas, digamos, de anclaje a través de unos tornillos y unas tuerquecitas que no sé exactamente cómo se llaman, pero que son, digamos, que no hay que usar ni pegamento, ni nada, ni atornillar, ni agujerear, nada. Simplemente es colocar una madera con otra, enganchar, digamos, un tornillo y dar media rosca a una rosca que tiene, nunca mejor dicho. Y este sistema pues me ha recordado mucho al sistema de montaje de los muebles de Ikea, ¿no? Y diréis, bueno, ¿qué es Ikea? No sé si a lo mejor en vuestro país no hay Ikea, pero Ikea es una cadena de muebles que se caracteriza porque sus muebles son de fácil montaje, y la verdad es que este sistema es exactamente igual, muy fácil de montar, como digo, sin usar pegamento, ni atornillar ni nada. Así que de verdad, por esta parte tengo que decir que un 10 para la gente de Arcade Pro. El único inconveniente que he tenido es que al montar primero el mueble para que vosotros lo veáis, pues luego me va a tocar desmontarlo para, digamos, hacer la otra parte del vídeo, que es, digamos, la instalación de los botones y la palanca, ya que el sistema, digamos, del teclado pues no tiene, digamos, una opción de acceso fácil, cosa que a lo mejor esto se pudiera haber arreglado con una especie de bisagras o algo, ya que por ejemplo si hay que hacer mantenimiento o algún botón se avería, pues manipular, digamos, los cables y los botones por la parte de abajo, ya que no queda mucho espacio, pues es realmente incómodo. Pero bueno, esto realmente yo he tenido que hacer así básicamente por el tema del vídeo, ¿no? Por la parte del vídeo, pero es verdad que a lo mejor un sistema de bisagras pues quedaría mucho más chulo. Y ahora ya que tenemos, digamos, todo el mueble montado, pues como he dicho, como a mí me mandaron el kit de madera MDF sin ningún tipo de melamina ni nada, pues me va a tocar pintar. Pero como he dicho, pues antes de pintar es muy recomendable lijar un poquito antes la superficie para que quede ahí un poco porosa, y por supuesto pues luego limpiar toda esta superficie del serrín que va a quedar. Y nada, luego simplemente echamos una capa de imprimación, que aquí, digamos, pues hay multitud de marcas, multitud de modelos. Lo que yo recomiendo es que vayáis a la tienda más cercana que tengáis de bricolaje o de pintura y preguntéis, digamos, al especialista digamos que quieres echar una capa de imprimación sobre una madera de tipo MDF, y seguramente él los recomendará la mejor que tengan. Yo en mi caso pues he ido a una cadena, digamos, de bricolaje que tengo aquí cerca de casa, y nada, pues he comprado una imprimación, que esta en concreto pues hay que darle dos capas, ¿vale? Primero hay que darle una, dejarla secar y luego después darle otra. Y la imprimación básicamente es para que luego la pintura pues adhiera mejor y que la madera no chupe esa pintura y que queden, digamos, manchas o zonas más pintadas, zonas menos pintadas. Y para el tema de la pintura pues he seleccionado un color negro, ya que yo elegí pues un diseño que iba a ser por la máquina, digamos, el frontal negro, los botones y palancas blancos, y luego los laterales también pues un toque blanco azulado, que creo que la combinación, digamos, de blanco negro a mi parecer va a quedar bastante chulo, y es algo que a mí me gusta bastante esta combinación. Pero lógicamente esto es un mundo de posibilidades y podéis pintar las maderas del color que queráis, poner los botones del color que queráis, los vinilos de color que queráis, así que esto de verdad es a gusto. Yo he elegido esta y creo que va a quedar muy bien. Y bueno, este sería el final de la primera parte de montando nuestra propia máquina arcade, así que de verdad espero que os haya gustado. Ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. De verdad, si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, pues de verdad dejadmelo aquí abajo en los comentarios, que yo encantado os leeré y os responderé. Así que de verdad, un saludito, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego y bye bye.